función trigonométrica, pero PX, o sea, el que acompaña con al Y. el que, Ujú. el que acompaña al Y. O sea, si es, Exactamente, pero entonces yo tenía la duda porque de pronto. sí, sí, No. sí, no, no, ahí no pasa nada. Ok. Ahí es lineal, entonces no pasa nada si esto depende de coseno de X. Listo. Y esta acá, sí, acá era aplicar la regla de producto, ¿no? Sí, tengo muchas dudas con eso porque yo hace muchísimo tiempo que vi cálculo diferencial, entonces no, o sea, no. ¿Y acá qué dudas tienes en este? No, pues, o sea, después de que le hice la pregunta, como lo tuve que poner pasito a pasito, ahí entendí Mm, muy bien. Era sobre todo aquí, cuando él hace la ecuación diferencial, ve cuando hace sí, la, la derivación por partes y que tiene que aplicar la regla del producto. producto. Entonces yo no sabía si Entonces, tenía que, o sea, también integrar ahí parcialmente o era hay que no, derivar parcialmente o una derivada sí. normal. Pero le muestro mm, por acá. Mm, Aquí. Mm, ¿Dónde está? Entonces, lo primero para las exactas, ¿qué parte? Es la primera parte, ¿no? Bueno, esta es que es separable lineal Determinar, exacta ajá. o ninguna. Entonces, en esa primera parte, pues ya saben cómo es separable y lineal, ¿no? Entonces, la otra parte es las exactas. Entonces, para comprobar que una ecuación diferencial es exacta, entonces primero la deben dejar de esta forma, ¿sí? Que el de x vaya multiplicado por una función que puede depender de x o de y o de las dos. Y el de x, el de y, va acompañado por otra función que puede ser en función de x, de y o de las dos. Y eso es igual a cero. Entonces, ese es el primer paso, que la deben dejar de esta forma si no está. ¿Ok? Entonces, vamos a llamar a m lo que acompaña el de x y n lo que acompaña el de y. Entonces, teniendo ese primer paso, lo que hace uno es definir el criterio para que la ecuación diferencial sea exacta. ¿Qué es ese criterio? Que la deriva parcial con respecto a m en y sea igual a la deriva parcial de n con respecto a x. Entonces, miremos este ejemplo acá. Por ejemplo, entonces tenemos 2x por y por el de x más x a la 2 menos 1 por el de y igual a 0. Vean que ya está en la forma para determinar si efectivamente es exacto o no. ¿Sí? Entonces, lo que acompaña al de x es lo que llamamos m. Y lo que acompaña al de y es lo que llamamos n. Entonces, aquí está escrito. M es igual a 2xy. Si ven que m está en función de x y de y. Y n es x menos 1. Y miren que en este caso pues solo depende de x. ¿Ok? Ojo, entonces, para recordar cómo se deriva parcialmente, lo que uno hace es que, digamos, si estoy derivando con respecto a y, todo lo que no sea y es constante. ¿Sí? Y cuando derive con respecto a x, todo lo que no sea x es constante. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí, si derivo con respecto a y,
el m, entonces el 2x es una constante y el y es lo único que va a derivar. Es como lo que usted tiene acá en lo que me mandó. Entonces, acá, por ejemplo, derivó el m con respecto a y, ¿cierto? Pero como era un producto, mire que esto le daba 0. ¿Por qué le daba 0? Porque como no depende de y la derivada una Como una constante, constante, ajá. entonces ese le va a dar 0. Pero este, Ujú. como si dependía de y, las dos funciones, y a la xy, entonces se hace la de producto. Entonces el primero por la derivada del segundo y la derivada del primero por el segundo. Entonces la derivada de y con respecto a y es 1, ¿cierto? Que es lo que tiene acá. Ujú. Y acá sería que la derivada es el mismo, ¿no? Por la derivada interna. Entonces la derivada interna de x por y sería que uno saca esa x es una constante, la puede sacar y solo le queda la derivada de y con respecto a la derivada de y eso le da 1. Otra vez Por es eso uno, ajá. le queda el x solito. Ujú. Así, yo ¿Listo? cuando tuve que poner todo ahí, ya la entendí. Por ejemplo, mire este caso que, digamos en este caso, vea, ya está en la forma. Y si uno deriva con respecto a y, le da ¿cuánto? 1 al m. Porque esto 2x al cuadrado es como una constante, entonces da 0. ¿Sí? Y como el n sería con respecto a x, entonces le daría 2x por y menos 1. Entonces miren que en este caso no es exacta, porque no cumple ese criterio. ¿Ok? Entonces hasta ahí era como la primera parte, ¿no? O sea, aquí solo tenían que demostrar con ese criterio y ya decían, ah, ¿es exacta o no es exacta? Con el criterio. Entonces acá ya tocaba pues determinar si era exacta y si lo era, solucionarla. Entonces, bueno, una explicación más. Es que tengo en el otro punto. Ok. Bueno, acá está. Bueno, entonces vamos a ver cómo se solucionan las exactas ya después de eh, hacer eso. Entonces, el método de la solución es la siguiente. Ya tenemos esto y ya sabemos que es que la parcial de m con respecto a y la n con respecto a x es la misma, entonces ya cumplimos. Entonces, lo primero que uno hace es asumir que existe una función tal que esa integral de m en función de x por la de x más g de y. Ojo, la puedo asumir así o la puedo asumir con n por el de x más otra función dependa de y. Mira, en este caso, o la pueden asumir así, se pueden ir por este camino, o se pueden ir por este camino. ¿Por cuál camino no se va? Por donde sea más fácil la integrar. Entonces, tienen que observar cómo es m para ver la integral, si es más fácil, o si la integral de n es más fácil. Por cualquiera de los dos lados se pueden ir. Entonces, la idea es que se pueda desarrollar la integral más fácil. ¿Listo? Entonces, ese es el primer truco. Entonces, por ejemplo, aquí se cumplió que era exacta,
¿cierto? Y lo primero que uno hace es asumir una función f de x. Aquí, ¿quién habrán integrado? Para que le diera x a la 2y. Entonces ahí integraron m, ¿no? Porque le acompaña una función de y, el g. Entonces, ¿quién es m? M era 2x por y. Entonces la integral de eso sería ¿cuánto? X a la 2 sobre 2 por y, pero ese 2 se va con el 2 que le sale abajo, más esa función. ¿Listo? Entonces ese es como el primer paso. Asumir esa función e integrar. Luego, ¿qué sigue? Entonces, esta función la derivo con respecto a y. ¿Por qué? Porque la función, quiero hallar esta función que depende de y. Entonces, para hallarla, tengo que derivar con respecto a y. Entonces, si derivo con respecto a y, esa derivada con respecto a y la llamamos n. Que miren, ay, listo. Entonces, aquí está mejor explicado. Ok. Entonces, lo que teníamos es lo primero. Entonces, sabíamos que era ya exacta la ecuación diferencial. Luego, tenemos que encontrar una función que satisfaga esto, es decir, que la derivada parcial de esa función con respecto a x me dé m y la derivada de esa función con respecto a y me dé n. Entonces, lo que hace uno es integrar esa función, que sería la integral de m con el de x más g. Entonces, ¿cuál es la idea? Que aquí nos podemos ir con el m o con el n. Entonces le vamos a hacer por primer camino, con el m. Entonces, si lo hacemos con el m, debemos integrar y luego hallar esta función g de y. Entonces, para hallarla tenemos que derivar, y como yo sé que esa derivada de esto es esto, ¿cierto? Reemplazo este por n y luego me queda todo este largo. Integra y le aparece cuál es el valor de ese g de y. Y al final eso se iguala a una constante. Entonces veamos un ejemplo que es más fácil. Entonces, primero, ¿qué acompaña al de x? Este, que es el m. ¿Quién es n? Este, que acompaña al de x. Entonces debo derivar m con respecto a y para determinar si es igual a la derivada de n con respecto a x. Entonces, como derivo este con respecto a y, la secante cuadrada de x pues es una constante porque no depende de y, entonces me daría 0. Y la derivada con respecto a y del 2x, pues 2x la constante, y entonces la derivada de y pues me da 1. Entonces me daría 2x. En el otro caso, pues como es derivada con respecto a x, esto no depende de x, da 0, entonces me daría 2y. Ok, entonces nos vamos por el camino de m. Entonces tenemos que esa función va a ser igual a la integral de m, que sería el 2x menos secante cuadrado, por el de x más g de y. Entonces integramos eso, la integral pues es la usual, x a la 2 sobre 2 por el y, entonces ese 2 se cancela, y la integral de la secante cuadrada pues es tangente de x más ese g de y. Listo. Después de hacer ese paso, lo que tenemos que hacer es hallar ese g de y. Entonces lo que hacemos es derivamos a f parcialmente con respecto a y, porque como la función depende de y, la vamos a derivar con respecto a y. Entonces, cuando derivamos esa función f con respecto a y, eso es igual a n. Entonces lo que hacemos es reemplazar el valor de n ¿cuánto vale? X a la 2 más 2y, ¿cierto? Y derivamos el otro lado de la ecuación. Entonces teníamos acá el x a la 2
por y, pero como derivamos con respecto a y, pues me da x a la 2. Menos derivada con respecto a y la tangente de x, pues como no depende de y, daría 0. Y acá queda el g', que quiere decir la derivada. Entonces miren que ya tenemos la derivada en este lado y la derivada de ese de f con respecto a y, que es n, lo reemplazamos. Entonces miren que se va a cancelar ese x a la 2 en ambos lados, se cancela, se restan y se cancelan, y queda g' de 2y. Pero como es una integral, que como es una derivada, g' es y, es una derivada, entonces lo que puedo hacer, hagan de cuenta que están haciendo separables. Ustedes pueden reescribir ese g' como de g sobre derivada con respecto a y. Entonces manda el de y allá a integrar y integran ambos lados como si estuvieran haciendo una separable y le queda que g de y es igual a y a la 2. Luego ese g de y ya lo encontraron, lo que hacen es reemplazarlo aquí. Y finalmente, o sea, ya reemplazo el g de y finalmente asumo que esa función f de x es igual a una constante. Entonces la solución sería sin ese de f y sería x a la 2 por y menos tangente de x más y a la 2 igual a 0. Esos son los pasos. También lo podríamos hacer por el otro lado, o sea, asumir que vamos a integrar con respecto a n, pero aquí ya cambiaría por el de y más una función que va a depender no de y, sino de x. Y se hace el mismo procedimiento. Ya no se derivaría parcialmente sobre f, sobre y, sino sobre x. Si deriva esta función f con respecto a x, ya no le da n, sino m. Entonces reemplazaría aquí m y la misma historia. Hasta llegar y encontrar otra vez ese g, un g o un h de x, encontrarlo y ya reemplazarlo. Entonces, aquí otro ejemplo. Profe, espérate, yo tengo una dudilla antes de pasar al otro lado. Uno, ¿cómo comprueba que esta solución se esté correcta? ¿Sí está qué? Esté correcta. Ah, pues puedes reemplazar el y en la ecuación. Pero en este Tengo que caso, si te despejar das el... cuenta, el y no se deja separar, ¿sí ves? Hay un y a la 2 y acá al lado hay un y. ¿Se acuerda Ujú, de las separables que quedaba y igual a tanto? sí, O las lineales. Entonces, sí, sí, lo sí. que hace uno es, aquí, vamos a mostrar. No, estas son lineales. Digamos, a ver, mira, entonces esta. Entonces, digamos que obtuvo esta solución y igual a x a la 2 seno de x más c x a la 2. Si ve que pudo despejar y igual a tanto, Sí. ¿sí? Entonces, para comprobar si, que esa solución es solución de la ecuación diferencial, lo que uno hace es reemplazar el y en esa ecuación diferencial. Entonces, lo que tendría que hacer es derivar y con respecto a x, que sería derivar esto, menos, acá solo es reemplazar x a la 2 seno ta. Y eso le debe dar igual a x coseno de x. Ah, pero digamos en Ahí la otra, en las exactas, en la tiene otra que diferenciar. no se puede despejar. Eso quiere decir que es un tipo de solución no explícita, sino implícita. Tiene diferentes soluciones. Ah, ah, sí, sí, sí. Entonces ahí no toca pues acudir a, digamos, con curvas, tratar de encontrar dónde es la solución de esa ecuación diferencial.
Con el pero tiene campo más ese, posibles soluciones. con el Cuando no se campo puede del- despejar así como la anterior, o sea, la solución que le mostré, es una solución, digamos en este caso, explícita, porque y es igual a algo que es función de t, ¿sí? Y cuando no se puede despejar y, es una solución implícita, Ok, ok, sí, sí. ¿listo? Cuando es explícita, entonces la reemplazamos en la ecuación diferencial y eso me debe dar igual a lo que está igualado. Entonces, digamos, en el caso que le estaba mostrando ahorita, digamos en este, si yo mando a restar todo allá y le digo que es igual a cero, si yo reemplazo y ahí, eso me debe dar igual a cero, derivando y reemplazando. Eso me debe dar igual a cero, para demostrar que efectivamente es la solución. Esa sí es solución de la ecuación diferencial. Listo. Bueno, pues este es otro. ah, lo mismo. Entonces tenemos ya la ecuación de esta forma, ya más fácil, porque sabemos que lo que acompaña el de x es el m y el de y lo que lo acompaña es el n. Derivamos, ¿cierto? El m con respecto a y, entonces la derivada de 1 con respecto a y, pues es una constante cero. La derivada de e a la x por y, entonces me da 1, porque e a la x sería una constante. Y con respecto a y, pues como e a la x es constante, solo haría con respecto a y me queda x a e a la x. Y acá derivo con respecto a x, ¿qué debería ser acá? La derivada con respecto a x de 2, pues como es una constante, cero. ¿Y Cero. acá qué aplico? Regla del producto. Hay Y producto, entonces derivada del primero por el segundo, entonces me da e a la x más el primero por la derivada del segundo, que es el mismo, ¿cierto? Y me queda esto totalmente igual. Entonces fíjense que ahora no vamos a asumir la función, pero no vamos a hacer por el camino de m, sino el camino de n. Entonces n por la integral con respecto al de y, más una función que depende de x. Si ven que ya antes era una función que depende de y, porque estaba integrando m, ahora como lo va a hacer m, ya cambia la función. Entonces si hago esa integral con respecto a y, pues x y a la x pues es constante porque no depende de y, ¿cierto? Entonces la integral sería y más 2, pues una constante, me queda y más ese h de x. Entonces, lo anterior que hicimos, que después de este paso íbamos a encontrar g de y, en este caso ahora vamos a encontrar h de x. ¿Y cómo lo hacemos? Derivando con respecto a x. Entonces, derivamos con respecto a x y sabemos que esa derivada con respecto a x del f es m. Entonces reemplazo aquí m y derivo. Entonces al reemplazar m, que m es esto de acá, derivo el otro lado, entonces me queda e a la x por y más e a la x, y pues estos dos lados se cancelan, me queda que h' de x es 1, entonces integrando ya encuentro h de x, ¿cierto? Reemplazo ese h de x porque ya esta función, y miren que ahora sí puedo despejar el y, ¿ok? Entonces la solución es una solución tipo la implícita, o sea que puedo sacar y, despejarlo y tenerlo todo al otro lado en función de x. Es al revés, implícita es y igual a tal que la puedo despejar y explícita es la que no la puedo despejar directamente. ¿Listo? Entonces esos serían como los dos caminos.
Mira, entonces este es el caso que nos daba arriba, que no lo podíamos despejar si lo dejamos así. Pero si acá lo despejamos, queda la otra forma. Entonces, si yo quiero comprobar que esto es solución, lo que hago es reemplazarlo acá. Tengo que despejar esto, dejarlo de y de x, digamos, mandándolo a restar y comprobando que efectivamente debe ser. ¿Está ahí bien? Sí, sí, claro. No, ¿qué más puntos son? Falta el otro El de otro, las homogéneas. el, o- el otro de homogénea, ¿sí lo entienden? Sí, sí, ese está relativamente claro. Yo lo tengo claro. El que no he visto es el de las Bernoulli. Las homogéneas, espera, voy a mostrar el punto. Ok, entonces homogéneas. Entonces en las homogéneas es un truco. Entonces, ¿cuál es el truco de las homogéneas? Que yo tengo que dejar todo en función de una tasa o una división que sea de y de x. Y ahí dice que esa ecuación es homogénea. Entonces, por ejemplo, acá, la idea es que todo, si es homogénea, todo puede quedar en función de y sobre x. Entonces, ¿qué hago? Despejo, ¿cierto? Mando a restar el x por y luego mando a dividir este x menos y abajo. Entonces me queda y menos x sobre x. Entonces si divido x en los dos, me queda y sobre x menos 1. Entonces miren que todo me quedó en función de y sobre x, que es esta cosa que está acá. De y sobre de x es igual a una función donde esa función es este radio, esta tasa que es y sobre x. Aquí, lo mismo. Entonces despejo, formo el de y de x, ¿cierto? Y puedo dividir todo sobre un 1, o sea, divido todo sobre x, arriba y abajo puedo dividir por x, y miren que todo me queda en función de y sobre x, de 1 sobre, bueno, en este caso me quedó 1 sobre x, y sobre x menos 1. Entonces, cuando no me queda así, y sobre x, esta ecuación ya no es homogénea, ¿ok? Entonces, cuando uno encuentra que la ecuación es homogénea, uno hace un reemplazo de la siguiente manera. Como ya la dejó y sobre x, entonces lo reemplaza por un b y el de y de x lo reemplaza por b más x por el de b de x. Ese es el truco. Entonces, ya sé que es homogénea, hago el reemplazo de b, y sobre x, y el de y de x lo reemplaza por b más x de b de x. Entonces, es de esta forma. Entonces, por ejemplo, aquí. Entonces, lo primero que debo hacer es formar el de y de x. Entonces, despejo, mando a sumar, ¿cierto? Y tengo esto. Entonces, tengo x por y más y cuadrado más x cuadrado sobre x cuadrado. ¿Qué puedo hacer? Dividir arriba abajo por x a la 2. Entonces, si divido arriba abajo por x a la 2, me queda que este de abajo se hace 1, queda x por y sobre x al cuadrado, se elimina un x, y sobre x lo elevo al cuadrado, más 1. Entonces ya aquí compruebo que es homogénea. Entonces después, ¿qué hago? Entonces lo que hago es reemplazo a b, reemplazo y sobre x a b y el de x de y de x lo reemplazo por b más x de b de x por el de x.
Entonces reemplazo esta parte, ¿cierto? Por esto, y como anteriormente que era, esto se convierte en un b, luego en un b cuadrado más 1. Entonces se convierte en un b más b cuadrado más 1. Entonces un b con un b se va, y me quedaría una ecuación que se hace por separación de variables, porque la puedo despejar. Entonces, mando a dividir ese b cuadrado más 1 sobre el de b, y al otro lado paso el de x sobre dx. Integro ambos lados, esta integral es un arco tangente, y ya. Y pues para quitarme encima ese arco tangente, aplico ambos lados tangente y despejo b. Pero ¿quién era b al principio? Era sobre x, entonces me vuelvo a las variables originales, despejo ese de x y tengo la solución, que sería y igual a x tangente del logaritmo natural más c. Acá se cumple lo mismo que lo que hicieron en separables, sale una constante de integración y queda el y igual a una solución que es explícita. Ok. Pero ahí no se puede sacar la constante de esa función tangente. No, 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 porque la tangente se aplica a todo. Cuando usted aplica tangente al lado izquierdo, Ok. lo debe aplicar al lado derecho, a todo. Sí, sí, ok. ¿Sí? Ok. Y Bernoulli es simplemente que tengan esta forma. Parece una lineal. Miren que parece una lineal de y de x más un p de x por y igual a q de x. Así fuera lineal, pero en este caso va multiplicado por un y a la n. Esa es de Bernoulli. Entonces, ¿cuál es el método para solucionarlas? Entonces, lo que hace uno es dividir todo por y a la n. Entonces, acá, por ejemplo, entonces acá se sube el y a la n, que queda y a la menos n, más un 1 menos n. O sea, se subió el y a la menos n y se resta, ¿no? Entonces, lo que se hace igual que lo anterior es que mi b va a ser igual a un 1 menos n. Y ese db de x, que ese de x que quiero reemplazar, es 1 menos y a la menos n. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Simplemente utilizan esta ecuación que está en rojo, que es 1 sobre 1 menos n de b de x más p de x por b igual a q de x. Entonces, ese de y de x lo reemplaza por 1 sobre 1 menos n por el de b de x. Ese p de x queda, el b lo reemplaza y queda el q de x. Entonces, ¿quién es n? Pues el grado que tengan aquí del n. ¿Cómo se ve mejor? Entonces tenemos esta forma. Entonces decimos que es de Bernoulli porque tiene un y a la 3 ahí. ¿Ok? Este que sería el q de x por un y a la n. En este caso n sería 3. El que está acá, que acompaña acá. Este que está acá, este n, es este n que está acá. Entonces miren que está el n acá. Entonces ese n es 3. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Dividir todo por ese y a la 3. Divido ambos lados por y a la 3, me queda y a la menos 2 y y a la menos 3. Y hago la sustitución de b. ¿Quién es b? Y a la menos 2. Y hago esta sustitución, que sería que, ¿quién es n? N es 3. Entonces, 1 menos 3, menos 2. Y a la n, en este caso n es a la 3. Despejo, ¿cierto? Entonces despejo este acá, lo mando a dividir y reemplazo de y de x.
Entonces daría menos un medio del db de x menos 5b igual a menos 5 medios de x. Y en final me queda una ecuación que es lineal y la solucionan por lineales, donde el 10 sería el p de x y el 5x es el q de x y aplican la solución que aprendieron por lineales, que es con el factor integrante y luego lo reemplazan en la ecuación del factor integrante. Y esta entonces sería la solución. Me vuelvo a las variables originales. La variable original b sería ya la menos 2 y ya puedo despejar ese ya la menos 2 si quiero. Digamos, lo mando a dividir, lo subo y después despejo todo con respecto a x. Y esa sería la solución. Entonces, ¿cuál es la idea de una Bernoulli? Es que con estas sustituciones yo llegué a una ecuación lineal y esa ecuación lineal la resuelvo como ya lo saben hacer. Esa es la idea de la Bernoulli. Y la de las homogéneas, lo que me permite es llegar a una ecuación que sea separable y la hallo. Esa es la gran diferencia entre las de Bernoulli y las homogéneas. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda en algún ejercicio. Andrés. Estoy buscando aquí. Tengo varias. Sí, sí, profe, mira, en sustituciones y transformaciones Sí. está el ejercicio Sustitución. Ok. 13. El 13. Pero Ok. entonces ahí no sé cómo aplicar la transformación porque están adentro de una raíz. Ah, ok. Hay un truco ahí. Ah, te lo voy a describir. Entonces, pisar. Entonces, ¿cómo es que está? ¿Me lo dicta, por favor? La parte de arriba, ¿cómo es? No me acuerdo. X a la 2. Ya te Ya listo. digo, X a la 2. Entonces está X a la 2 más t, más T raíz. ¿De quién? de t cuadrado más x al cuadrado. Del T al cuadrado más X al cuadrado. ¿Sí? Sí, y todo eso sobre x, tx. XY. ¿Sí? XT. X, sí, sí, xt. Listo. Entonces lo primero que va a hacer es dividir XT a los dos. Entonces, lo que hace es repartir acá. Entonces, X a la 2. Es lo primero que hace. Sobre X por T. Entonces, mire que acá se le va a dar un X arriba, ¿no? Con este X, ¿no? Sí, sí, sí. Más T. Y ahí sería, en este caso sería el t también.
Ahí, en este caso sería el t. Bueno, sobre eso que está ahí, sobre x, ¿cierto? Ahí sería este. Se podría ir, ¿no? Sí, sí, sí. Listo. Pero, pero no lo cancelemos todavía. Mm, no lo cancelemos. Acá queda dividido x por... A ver, le doy control Z. Espera, espera. Ah, ya, 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 ya. Entonces, lo que hacemos es, listo, ya nos quedó eso, ¿no? Entonces nos quedó x sobre t, ¿sí? Más, entonces el t se fue, ¿no? ¿Sí? Sí, quedó es Entonces para vamos a hacer este truco. para- Entonces, ese x es lo mismo que meterlo dentro de la raíz al cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? ¿O no? Uy. Ah, sí, sí, al cuadrado, sí, 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 sí. Claro, porque si usted le saca la raíz, le queda x otra vez. Sí, sí. Porque es lo mismo, es esto, pero lo escribo completo. Entonces, ese raíz de x es x, ¿no? Ujú. Entonces acá la 2 más, ¿listo? Entonces miren que es lo mismo. Entonces lo meto, ¿no? Hago una raíz total, ¿sí? Y me quedaría este, ¿cierto? Lo mismo, 2 más x a la 2. Entonces, ¿qué hago ahora? Lo que puedo hacer es dividir a cada uno x a la 2, ¿no? Separo, ¿cierto? La, Sí. Entonces queda x sobre t más raíz ¿de quién? De t sobre x, como los dos están elevados al cuadrado, entonces lo elevado al cuadrado, ¿no? sí, Más x a la 2 sobre x a la 2. eso no. Que pues también sería como un 1 al cuadrado. Entonces mire que quedó todo en función de t sobre x. Sobre Y X. ahí ya es homogénea. Mm, Porque acuérdese que le piden a uno que de x sea en función de quién, de una función de algo que dependa solo de y sobre x, ¿no?
Pero acá como sus variables no son de y de x, sino t y x, entonces es lo mismo, pero todo tiene que pensarlo en x sobre t. Mm, ok, Sí, eso es lo que cambia ahí. perfecto. ¿Listo? Otra de esas preguntas de ahí. Del punto 2, ¿todas le dieron exactas? Hasta ahora solo he resuelto la primera, medio exacta. Ok. Entonces no tengo más, entonces no tengo dudas por ahí. Listo. No, Pues si algo utilizas el... Ah, hasta ahora no tengo más dudas, pero como no he avanzado en todo el... si algo me envía, así como me lo envió por Google Colab. Ah, listo, profe. Vale, vale, muchas gracias. Igual, pues yo creo que con esta explicación, igual yo creo que puedo avanzar bastantísimo. Entonces, pues yo trato de enviárselo mañana, a ver hasta dónde llego. Listo. Está para el miércoles. Ah, sí, 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 sí. Hay un poquito más de tiempo. Bueno, entonces me está contando. Sí, sí, claro. Entonces, Listo. pues muchísimas gracias. Estuvo muy chévere la explicación. Yo Bueno, con esto sí, avanzo para entregar el taller.